Esta semana empezamos una serie de predicaciones que se llama Reconstruyendo los muros de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Y vamos a estar hablando de la vida de Nehemías y lo vamos a estar predicando estos próximos 3 semanas también. Pero te quiero decir algo como pastor. Esta semana, cuando estuve preparando este mensaje, sentí firmemente que el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo lo siguiente, que Él está hablando específicamente a esta iglesia de Lake Point en español de una manera muy fuerte y muy directa y muy clara. Y yo te quiero decir que muchas veces cuando preparamos una predicación sabemos que Dios nos está hablando por medio de la predicación, pero ha habido pocas veces que siento que Dios está siendo sumamente claro con esta iglesia. Y te lo voy a comprobar con esto que te voy a decir. En los últimos meses hemos hecho una serie de predicaciones y cuando hacemos una serie de predicaciones, sí la serie tiene que ver uno con otro, pero a veces las series no tienen que ver. No nos sentamos y decimos, ok, esta serie queda con esto y lo otro. Pero fíjate lo que el Señor nos estuvo hablando hace unas semanas cuando Daniel estuvo predicando. Y estuvo predicando de la cosecha y habló de Gedeón. Y una de las cosas particularmente de Gedeón es que era una persona que cuando Dios le dijo, yo quiero que hagas esto, él decía, yo tengo temor, yo tengo miedo, yo no soy nadie. ¿Cómo me vas a usar a mí para liberar y traer liberación o libertad al pueblo de Israel? Yo no soy nadie. Y luego eso está ligado, independientemente, preparé una predicación la semana pasada y hablaba de Ananías. Ananías era una persona ordinaria y Dios lo usó para algo extraordinario. Y luego empezamos a preparar esta predicación de Nehemías. Y Nehemías, él era un copero, era una persona que era esclava, pero no nada más él era esclavo, sino que era un hijo de un esclavo. Era una persona que tal vez en los ojos de un ser humano era un donadie. Una persona que no era capacitada, pero Dios lo iba a usar o lo usó para reconstruir los muros de Jerusalén y traer, se puede decir, libertad otra vez a los israelitas. A Dios le encanta hacer esto. Vemos la historia de David, va Samuel para ungirlo, y llega y va con su hermano primero. Y Dios le dice, no es su hermano. Y dice, ok, tráeme al otro. Y no es él, tráeme al otro. Y así estaba. Había otras personas antes de David. Y luego David estaba ahí todo apestosillo porque cuidaba las ovejas. Y llega y dice, él es el futuro rey. Y Dios le dice algo muy importante. Dice, el hombre ve la apariencia, pero yo veo el corazón. Y yo tengo un propósito para él. Y lo que yo siento, te lo estoy diciendo bien firme, es que yo siento que Dios está buscando, está viendo corazones de hombres y mujeres en esta congregación, que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y yo te voy a decir una cosa, y no quiero que tomes ofensa de esto, pero yo quiero aplicarlo a mi vida como yo me sentí hace 4 años. Y no sé si aplica a tu vida o no, pero yo nací, crecí en México, ¿ok? Pero hace 4 años, mi familia y yo venimos acá a Estados Unidos. Ahora, antes de eso tú dices, ay Paul, pues tú te ves bien gringo y todo. Pues sí, mis papás son americanos y hace 45 años fueron a México. Yo tengo 41 años, entonces ellos ya estaban ahí cuando yo nací. Y yo venía una vez al año a visitar a mis abuelitos acá en Estados Unidos. Y cuando yo llegaba, a mí me daba un chorro de pena hablar el inglés, porque me trababa, porque yo hablaba español. Y luego venía y me vestía un poquito diferente porque la moda se tardaba en llegar allá a México. Y como que yo siempre estaba así como que medio raro. Ahora sigo igual de raro, pero ahora no sé qué excusa tengo. Mi punto, no digan amén ahí, como. Pero mi punto con eso, hace 4 años llegamos mi esposa y yo, mi familia aquí, y nos sentíamos como que intimidados, nos sentíamos menos. No nos sentíamos nosotros cómodos con el lenguaje, no nos sentíamos cómodos con la cultura. Y nosotros pensábamos, ¿qué es lo que Dios puede hacer con nosotros aquí? Cuando me dieron la oportunidad de trabajar en esta iglesia, yo decía, no hombre, hay mucha más gente preparada y capacitada que yo. Yo no sé trabajar con una iglesia tan grande, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Y lo que yo sentí que Dios estaba diciéndome a mí
Es decir, ¿sabes qué? Me encanta cuando una persona es débil, porque ahí es cuando yo soy fuerte. Me encanta usar personas que a los ojos de los demás es un donadie, porque así toda la gloria va para mí, va para Dios. Cuando tú estás basando todas las cosas que haces en tus habilidades y tú tienes dinero, bien parecido, hablas bien bonito, pues como que la gloria se puede ir hacia ti. Pero cuando tú eres una persona que no eres capaz, que se requiere fe hacer las cosas que vas a hacer, toda la gloria es para Él. Y lo que yo te estoy diciendo es que yo así me sentí como hispano llegando aquí. Y lo que yo siento es de que Dios quiere levantar una generación de hispanos que sean los Nehemías, que sean las personas que traigan una revolución a este país, que sean las personas que lleven el evangelio, que sean las personas que sean los líderes de esta nación. Y si tú te sientes como yo, que tú eres un don nadie, tú eres perfecto candidato para que Dios haga una obra en tu vida. Y eso es lo que se trata la predicación de hoy. Nehemías, como dije, nació siendo esclavo. Ahora tú dices, a ver, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué eran esclavos si Dios los había sacado de Egipto? Entonces la historia es así. Dios por Moisés, saca al pueblo de Israel, los saca de Egipto, pasan el desierto, los lleva a la tierra prometida. Ahí empiezan a crecer como nación. Y luego vienen los días donde Samuel y luego unge a David. Y luego el reino de David, grandísimo. Salomón construye un templo y eran la nación más poderosa y más bendecida de todo el mundo en ese tiempo. Pero luego Israel pasa un ciclo que se parece mucho al ciclo de nosotros. Dios nos rescata del mundo, Egipto, nos rescata del pecado, nos empieza a ir bien, empezamos a prosperar y de repente se nos empieza a olvidar de dónde viene la prosperidad y de dónde viene la bendición. Entonces empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y el pueblo de Israel lo mismo, lo empezó a descuidar y empezó a permitir ídolos en su casa, ídolos en su nación. Ídolos son cualquier cosa que está antes de que Dios, que esté en tu vida. Cuando tú le das más importancia a otras cosas que Dios. Entonces, al igual que nosotros, se empezaron a alejar de Dios, empezaron a servir a otros dioses y otros ídolos. Entonces, por consecuencia, la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia de la idolatría es que te deja con un vacío dentro de ti. Entonces empieza a haber consecuencias y a Israel empieza a irle mal. Empiezan a llegar otros reyes, empiezan a derrumbar sus muros. Y eso es lo que pasó. En el año 586 antes de Cristo, derrumbaron los muros y destruyeron el templo y se hicieron esclavos. Y este ciclo en Israel pasa cada rato. Se hacen esclavos, les va como en feria, empiezan a clamar a Dios, Dios tiene misericordia de ellos, Dios los restaura otra vez, les va bien y adivinen qué pasa. Se vuelven a alejar del Señor. ¿Suena familiar? Algunos de nosotros estamos pasando siempre ese ciclo. Y una de las primeras cosas que yo te quiero animar es lo siguiente, que cuando preparé esta predicación, que el Señor me estaba hablando a mí, es no volvamos a ser esclavos, primeramente. No regreses al mundo. Algunos de nosotros, eso es la tentación. El enemigo te está diciendo, oye, regresa a esos malos hábitos que tenías. Regresa a hacer lo que antes tú hacías. Y yo te estoy advirtiendo con esta predicación, no lo hagas. No regreses a ser esclavo. Porque eso es, a regresar al mundo, regresar al pecado, es esclavizarte. Ahora, en este tiempo de Israel, que estaban todos esclavos, había pasado toda una generación. Y luego nació Nehemías en medio de esta esclavitud. Pero en ese tiempo los salmos, las canciones que los israelitas cantaban, eran canciones que decían que ellos no tenían placer, ellos no tenían felicidad, que cómo ellos podían estar felices en una tierra desconocida cuando no estaban en el templo de Dios. Y una de las cosas que también me puse a pensar es que algunos de nosotros no estamos satisfechos, no podemos cantar alegres de corazón. ¿Sabes por qué? Porque no estás donde deberías de estar espiritualmente. Muchos de nosotros, Dios nos ha enseñado el camino, Dios nos ha llamado en nuestro corazón que tengamos intimidad con Él, que estemos en cierto lugar espiritualmente. Y como no lo estamos, no haya sabor, no te gozas, no hay felicidad en tu vida, porque no estás
en el templo. O sea, no estás donde deberías de estar. Entonces, como les dije, Nehemías era un copero y era una persona que a los ojos de las personas no era nadie. Y vamos a leer en Nehemías 1 al 3, que habla un poquito de la historia de Nehemías. Ahora les advierto, en esos versículos vienen unas palabras medio raras, las voy a pronunciar mal de una vez, les digo, entonces no se rían tanto de mí, ¿ok? Nada más poquito. Dice así: esa es la historia de Nehemías, hijo de Acalías. En el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la fortaleza de Susa, capital del reino. Y llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron: el remanente, o sea, los que quedan, los que sobrevivieron al cautiverio, están en una gran aflicción, en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, las murallas han sido derribadas y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Entonces, esta es la situación de estas personas. Entonces, número uno, recuerden que Nehemías era un copero. Ahora, ¿qué es un copero? El copero era aquel que probaba el vino y la comida antes de que se la sirvieran al rey. Y algunos es, con ganas, me gusta, mira, voy a estar comiendo y bebiendo todo lo que el rey. Espera, no entiendes. Comía y bebía eso porque él estaba checando que no lo envenenaran. Entonces el primero que queda así es el copero. Entonces no es un gran trabajo que digamos. Entonces, como dije, es una persona en los ojos del hombre insignificante. Entonces, si tú te sientes así, que eres un vil copero, pues es un candidato perfecto para que Dios te use. Número dos, algo que es muy importante, es que él preguntó, Nehemías preguntó: ¿cómo está la situación en Jerusalén? ¿Cómo está la situación alrededor con nuestros paisanos? Algunos de nosotros que estamos aquí ni siquiera queremos hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de la respuesta. Algunos de los que están aquí no quieren detener su vida y hacerse la pregunta: ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? No, mejor no preguntamos. No quieres preguntar cómo está mi iglesia. No quieres preguntar cómo está yo siendo parte de mi iglesia, cómo estoy sirviendo. No quieres hacer la pregunta cómo está mi relación con Dios. No quieres preguntarte cómo está eso de evangelizar, cómo está en mi vida, estoy llevando las buenas nuevas con otras personas. ¿Por qué no queremos preguntar? Porque tenemos miedo a la respuesta. Queremos negar la realidad. Me pasa seguido con personas que le digo: oye, ¿por qué no quieres ir al doctor? No, hombre, porque no. Y luego, ¿qué pasa? Que voy y me va a decir que estoy mal. Entonces le digo: o sea, tienes cáncer, pero no quieres que el doctor te diga que tienes cáncer. Sí, yo prefiero no saber. Pero te vas a morir. No importa. Porque quieres negar la realidad. Y yo siento, y mi teoría con esto, es que la razón que negamos, si no nos hacemos la pregunta del matrimonio, la familia o la iglesia, etcétera, es porque al preguntar y escuchar la realidad nos hace responsables. Y no quieres ser responsable de tu salud. No quieres ser responsable de arreglar tu matrimonio. No quieres ser responsable de traer integración a tu familia. No quieres ser responsable de restaurar una relación con alguien que está rota. Y por eso, mira, no preguntamos nada. Y lo primero que Dios está hablando a ti en esta predicación es que te está diciendo: haz la pregunta. Atrévete a hacer la pregunta: ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con Dios? Ahora, después de eso, es que vemos cuando escucha la realidad y dice: ¿sabes que están pasando por una gran aflicción? Una situación muy difícil y vergonzosa. Eso está describiendo la situación de las personas sin Cristo. Está describiendo las personas que están esclavizados en este mundo. Y algunos de nosotros como iglesia, a eso regreso, que Dios quiere usar esta iglesia, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo está la situación de las personas sin Cristo? Tienes que hacerte la pregunta: ¿cómo estarán mis vecinos que no conocen a Cristo? ¿Cómo están los jóvenes de esta preparatoria?
los que no conocen a Cristo. Y cuando escuchas eso, estás en una situación de aflicción, de gran aflicción, situación difícil, vergonzosa, te obliga a hacer algo. Te obliga a orar por ellos, a interceder por ellos, a moverte. Continuando la historia aquí, en Nehemías 1, 4 al 6, chequen la reacción de Nehemías. Dice, al escuchar estas noticias, me senté y lloré lleno de dolor. Hice duelo por algunos días, ayunando y orando ante Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, maravilloso, significa maravilloso y temible, que mantienes firme tu alianza, o sea, tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumplen sus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a las oraciones que de día y de noche te dirijo en favor de mis siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mi familia y yo hemos pecado. La primera pregunta que te hago es lo siguiente: ¿te duele? Porque cuando él escuchó eso, dice, me senté y lloré lleno de dolor. Hay algo que no está bien en nuestro corazón cuando no nos duele la situación de otras personas sin Cristo. Hay algo que no está bien si no te duele el saber que tu esposa se siente abandonada. Hay algo que está mal si no te duele el pensar que tu esposo se siente separado de ti. No, hay algo mal si no te duele el saber que tus hijos sienten que no tienen suficiente tiempo con su papá o su mamá. Hay algo. ¿Por qué? Porque nos debe de doler esa situación. Pero fíjense la reacción que tuvo Nehemías. Lo primero que hizo fue empezar a ayunar y orar. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Vienen personas conmigo y me dicen, pastor, hay problemas en mi matrimonio y mi esposa está haciendo esto. Yo quiero que hables con ella y que agarre la onda. Y quiero que me diga de una vez si la próxima semana se va de la casa o se queda, pero si se queda, que arregle las cosas. Y le digo, ¿por qué no te pones a orar, a ayunar, sin que ella se dé cuenta, nada más a interceder tú por ella, por tu familia, día tras día, semana tras semana, confiando que Dios va a hacer algo en tu vida y en la vida de ella? No, yo quiero que tú habla con ella y resuélvelo. No, que no estamos dispuestos a interceder, no estamos dispuestos a ponernos de rodillas y orar por las personas. Y esa es la realidad. Ahora te voy a dar un muy buen ejemplo de esto. Jesucristo estaba con los discípulos. Habían visto que murió y resucitó. Y cuando ya se iba a ir, les dijo, ¿sabes qué? Vayan y hagan discípulos. Y Jesús se fue. Ahora los discípulos no dijeron, ok, ya escucharon los planes, vámonos a empezar a predicar el evangelio. No. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron a Jerusalén y se esperaron 120 días hasta que bajara el Espíritu Santo y los llenara de poder y los llenara su corazón. Yo lo que siento aquí que podemos aprender de esa situación es que Dios muchas veces nos dice cuál es el problema, las murallas aquí en el caso de Nehemías. Nos dice la situación, nos dice los planes, pero luego ahora tiene que Dios empezar a hacer una obra en nosotros. Nos vamos a un tiempo de oración. Yo imagino que los discípulos, si era Pedro, era un tiempo donde Pedro estaba agarrando la onda diciendo, Señor, perdóname, pues te negué 3 veces. ¿Sabes qué? Debo de corregir esto, debo de corregir lo otro. Era un tiempo de autoanálisis, era un tiempo donde él nada más estaba en la presencia de Dios, esperando el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo fue el momento para moverse. Pero como simbolismo, muchos de nosotros no queremos dar esos 120 días. Nosotros ya queremos que se arregle, ya nos queremos ir. Pronto, vamos a arreglarlo. Pero lo estás tratando de hacer en tus fuerzas y no estás intercediendo, no estás orando. ¿Quieres ver el ejemplo de alguien que tomó la visión y en lugar de orar fue y lo hizo? Moisés. Dios lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Le da la visión, le dice, no quiero que sean esclavos. Y él, en lugar de llevar esa visión a la presencia de Dios y orar, interceder y dejar que madurara, él fue y lo hizo con sus fuerzas. Y fue y mató a un egipcio, lo trató de enterrar y ni eso pudo hacer bien.
Se dieron cuenta y él tuvo que salir como exiliado. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo a solas fue cuando Dios empezó a hablar con él. A solas. ¿Cuándo Dios empieza a preparar al siguiente rey? ¿Cuándo es cuando Dios empieza a preparar al siguiente líder? Empieza siempre a solas, orando, intercediendo por tu grupo de vida, por tu nación, por tu familia, por tu matrimonio. Empieza contigo. Número 2, vemos en este versículo, ahora sí el plan, la visión que tienes, la perspectiva que tienes, empieza a hacerse una visión, una misión tamaño Dios. Si te das cuenta, empieza él, dice, ¿sabes qué? Me senté y lloré y empecé a interceder, pero luego empieza a describir la grandeza de Dios. Dice, Dios grande, maravilloso, temible. Eso es donde cambia la visión, donde te das cuenta que ya no es con tus fuerzas. Que es cuando te das cuenta, la semana pasada lo dije, que se requiere fe el moverte. Si fuera fácil, pues tú lo harías. Pero cuando se requiere fe, sabes que se requiere de Dios en tu vida. Y por eso cuando Nehemías empieza a describir quién es Dios, él empieza a agarrarlo de los muros, el problema, la situación, y lo empieza a comparar con Dios. Y eso es cuando él empieza a decir, tú eres Dios grande, temible, maravilloso. Entonces muchos de nosotros debemos de agarrar esa necesidad que tenemos y debemos de hacerlo ahora una visión tamaño Dios. Llevárselo a Dios y decir, Señor, yo sé que no vamos a poder restaurar este matrimonio sin ti, o restaurar esta familia, o alcanzar a estas personas. En ese tiempo de oración te lleva a madurar tú. Y cuando maduras te das cuenta que cambias de soñador a un líder. Porque al principio todos nosotros somos soñadores. El soñador es este que dice, ay, esto debería de cambiar. Ay, fíjate que en tal prepa, eso está pasando, deberían de cambiar esto. Fíjate que en la iglesia no hay suficientes grupos de vida, deberían de abrir otro grupo de vida. Oye, fíjate que en tal familia, o sea, alguien debería de invitarlo a la iglesia. Bueno, esos son puros soñadores. Todos nosotros somos soñadores. Es fácil decir qué es lo que debería de pasar en este mundo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos de nosotros somos soñadores? Toda esta sección, voy a orar por ustedes. Somos soñadores, pero cuando vamos a la presencia de Dios, cambiamos de soñadores a líderes, a visionarios. Ahora el líder no dice, eso debería de cambiar. El líder dice, Dios me va a usar para cambiarlo. Ya no dices, ay, debería de haber un grupo de vida. Dice, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Sabes qué? Ay, es que llega gente nueva y no los saludan. Es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a poner en la puerta, voy a saludar a toda la gente. ¿Sabes qué? Esas personas, esa sección de la ciudad, ni saben de Lake Point en español. ¿Sabes qué? Dame unos cuantos folletos, nos vamos a ir allá de casa en casa a invitar gente. Eso es cuando se convierte en líder. Entonces la pregunta que te hago, ¿eres soñador o eres líder? Ahora, número 4, cuando vas en el tiempo de oración, el plan empieza a madurar. Y eso es cuando Dios empieza a darte estrategias. Cuando Dios empieza a decir, mira, hazle así, hazle así, o sea, o deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a tener ese tiempo. Y número 5, algo que es sumamente importante, es que Nehemías reconoció que él era parte del problema. ¿Se dan cuenta aquí? Lo que dice, reconozco que nosotros, los israelitas, primeramente. Ahora, fíjate los niveles que aquí Nehemías hizo. Para empezar, muchos de nosotros, si estuviéramos en el caso de Nehemías, escucharíamos esto y fuéramos en oración y diríamos esto. Señor, yo sé que está bien mal la situación, todo por la culpa de la generación pasada. Perdona a esa generación pecadora. Perdónalo, Señor, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Yo nací aquí, yo ni sabía, yo ni conozco Jerusalén bien, pero mis papás, mis abuelos, no hombre, todos ellos la regaron grueso. No hizo eso. Algunos de nosotros tal vez somos un poquito más espirituales y hubiéramos hecho el primer paso que hizo Nehemías. Dijo, nosotros los israelitas. Y a veces para nosotros eso es fácil, ¿verdad? No decimos que nosotros, pero sí decimos, bueno, nosotros hemos cometido un error. La iglesia sí hemos fallado. Nuestra familia ha fallado. Pero Nehemías no nada más dijo que nosotros, la familia, no nada más se puso uno parte del montón.
Eso es relativamente fácil, pero le dijo así: nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares, ya lo reduce, pero no se queda ahí. Y yo hemos pecado. Y ahí es donde Dios empieza a hacer una obra. Que tú reconozcas, es mi responsabilidad. Yo he pecado y solamente yo he pecado y yo soy el responsable. No es la culpa de mi esposa, no es la culpa de mi esposo, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa del pastor. Es mi culpa que yo he cometido este pecado, que yo te he ofendido. El que las murallas de esta ciudad no han sido reconstruidas. Cuando pasa eso en nuestra vida, Dios empieza a obrar. Lo que pasa es que Dios quiere usarte y trabajar por medio de ti. Pero antes de trabajar por medio de ti, quiere trabajar en ti. Y cuando trabaja en ti, por consecuencia, el fruto de eso es que alcanzas a otras personas. La pregunta es, ¿tendremos de repente pecado oculto? Cosas que nada más nosotros sabemos, que necesitamos confesárselo a Dios. Antes de terminar, quiero decirles lo que estamos haciendo como iglesia en general. Iglesia en español, pero en iglesia en inglés. Este mes, que viene en las próximas 4 semanas, es que estamos hablando de algo que le llamamos Impacto 2020. Y para nosotros como iglesia, le estamos pidiendo al Señor que nos dé dirección, qué es lo que sigue en los próximos 5 años. Y lo que yo te pido es que Nehemías, cuando él recibió esto, él se puso a orar por 4 meses hasta que Dios le habló y le dijo y le dio las instrucciones que fuera y reconstruyera los muros. Ahora, yo no te estoy pidiendo 4 meses, pero te estoy pidiendo 4 semanas. Te estoy pidiendo a ti como congregación, ponme mucha atención, te estoy pidiendo que por las próximas 4 semanas tú estés orando y digas: Señor, ¿en qué me quieres usar? ¿En qué tal vez yo necesito dar como sacrificio económicamente para los siguientes 4 años? Señor, ¿qué quieres que sea yo en mi familia? ¿Qué quieres que sea yo en mi comunidad? Que nos hagamos la pregunta, que si estamos felices con la situación, y te hago la pregunta: ¿estamos felices con la situación de esta ciudad? ¿Con nuestras comunidades? Respóndame, ¿estamos felices con la situación de los hispanos en esta área que no conocen a Jesucristo? ¿Estamos contentos con esa situación? ¿Lo dejamos así? No, ¿verdad? Necesitamos llevar ese evangelio. Lo que yo te estoy pidiendo es que ores por los próximos 4 semanas. Y cada semana te voy a ir hablando de lo que viene. Y vienen cosas muy grandes y muy padres para Lake Point en español. Pero necesitamos hombres y mujeres como tú, que se levanten, que digan: yo voy a ser parte, yo voy a ser un líder. Porque cada uno de nosotros somos líderes. Pues bueno, es que yo no soy líder como tal persona. Cada uno de nosotros conocemos gente que otros no conocen. Tú tienes vecinos y amigos y compañeros de trabajo que yo ni siquiera conozco. Tú eres el líder de ese pequeño grupo. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí se comprometen en orar por los próximos 4 semanas y pedirle al Señor: Señor, dime en qué me quieres usar? ¿Sí? Levanta tu mano y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, porque queremos ser parte de la solución. Queremos, Señor, que tú nos uses. Señor, queremos responder: heme aquí, Señor. Queremos ser parte de este mensaje, Señor, que traiga salvación. Padre, yo sé que muchos de nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo está la situación de nuestro matrimonio? Que tengamos el valor, Padre. Si hay personas hoy que no tienen el valor de hacer esa pregunta, te pido que hoy tengan el valor para hacer la pregunta y luego llevarlo en oración.
En nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a esta congregación. Los animo a que se levanten como una generación de líderes, Señor, que impactarán esta nación y las naciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Veo gran potencial en cada uno de ustedes. Veo gran potencial en esta iglesia. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Los veo, casi siempre digo, los veo el domingo, pero no. Los veo el viernes, ¿ok? El viernes aquí abrimos las puertas a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga.